Marce, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Eh, Hoy sabemos que vamos a estar conversando sobre los nuevos plugins de Borealis Audio, la marca de Marcelo, que todos conocemos, todos los que estamos acá conocemos de qué se trata la marca de Marcelo. Y él ha pasado ahora de la fabricación de sus equipos en hardware a crear plugins que son de alguna forma basados en estos equipos que él fabrica. Ante todo, primero que todo, Marce, déjame darte las felicitaciones aquí públicamente. Tuviste la gentileza de invitarme a la etapa de prueba previa de los plugins. Los he probado todos y déjame decirte que son espectaculares, son de muy buena calidad. Realmente el procesamiento que has logrado es increíble. Lo hemos discutido en alguna ocasión anterior de si son o no son los primeros plugins de Latinoamérica, si están o no están entre los primeros que aparecen por estas latitudes. Creo que finalmente eso no es lo relevante. Lo relevante es que eres pionero en este tema y de verdad lo estás haciendo muy bien. La verdad, siento que tus plugins están a la par de muy buenas marcas. Me parece que están tranquilamente a la par de marcas como Brainworks, como Isotope. Son de muy buena calidad el proceso, además que el sonido que se logra es bastante agradable, especialmente lo que has logrado con esta emulación del procesamiento analógico. Es muy sutil, es muy bonito. Veo que has traducido en esto mucho tu estilo de trabajo, tu estilo, todo lo que hablamos en el curso de mastering que tenemos contigo. Veo que lo has traducido muy bien en la forma en la que has diseñado y recreado estos plugins de tus aparatos analógicos de una forma bastante certera, digamos, estos procesamientos sutiles, bonitos, que realmente valen la pena. Créanme que valen la pena estos plugins de Marcelo. No sé si de los que están aquí varios ya los hayan probado, si los han adquirido o si han descargado. Hay en la página, de hecho, la manera de descargar uno de los plugins gratuito. Al momento se cuenta con 4 procesadores, ¿verdad, Marcelo? En ese monto estamos. Y nada, bueno, una vez más, Marcelo, felicitaciones, y quisiera que nos cuentes un poco sobre este tema de tus plugins. ¿Cómo fue que empezaste con este asunto de desarrollarlos y todo esto? Muchas gracias, Ricardo, por las palabras. Eso ayuda mucho, ¿no? A continuar en en este camino. Bueno, son varios motivos. Eh, Obviamente el tema pandemia tal vez sea uno de los principales. El tema pandemia afectó el tema de la producción en hardware que yo tenía o que tengo en muchos aspectos. Conseguir partes, los precios subieron mucho, precios de los componentes, precios del aluminio, los transportes, los tiempos de espera. Entonces, actualmente no veo que tenga mucho futuro mi parte de desarrollo en hardware, ¿no? Obviamente pienso seguir haciendo algo, estoy planificando algún producto, pero no sé cuánto vaya a tardar en estar disponible. Entonces creo que en gran medida eso me llevó a decir, bueno, veremos alguna alternativa de reformular la marca, darle alguna vuelta y tratar de continuar, ¿no? Entonces en ese trajín surgió un curso que lanzaron unos chicos mexicanos que se llaman ER Technology, EAR. Son unos chicos jóvenes que están impulsando el desarrollo de software en audio en Latinoamérica. Tienen un canal en Discord. Los pueden buscar su web también. Pasé un curso con ellos que terminamos hace pocos días atrás. Y fue fantástico porque yo ya tenía nociones de programación por la universidad.
Obviamente tenía el bagaje del mundo analógico, entonces me faltaba simplemente una guía para poder enlazar estos dos mundos, ¿no? Y gracias a ese curso pude lograrlo. Entonces, Claro, como que tenía clara la meta desde el principio, era llevar el mundo analógico, lo que yo ya tenía, plasmarlo de cierta forma en el mundo digital. Entonces, he tratado de llevar, no exactamente igual, eso definitivamente creo que no se podría realizar por muchos motivos, ujú, pero he tratado de llevar la misma filosofía, la misma intención, la misma coloratura, la misma filosofía de cierta forma de lo que hacía en el mundo analógico, llevarlo al mundo digital. claro, claro. Debe haber sus diferencias, obviamente, ¿no? Como tú lo Claro. dices. Básicamente, tú desde tu punto de vista de las dos experiencias con las que ya cuentas como fabricante en hardware y ahora como desarrollador en plugin, ¿cuál crees tú que sean puntualmente esas diferencias que una simulación digital no alcanza a lograr del proceso analógico? Uf, no sé, es un poco complicado, ¿no? Lo primero es que el tema digital es más perfecto. O sea, tú tienes mucha flexibilidad para manipular la señal, mucha flexibilidad. Y por eso yo creo que el mundo digital ha tenido un crecimiento muy grande y actualmente muchos profesionales prefieren el trabajo del mundo digital. Eso es así, ¿no? Ahora, en el mundo analógico, efectivamente hay un tema de imperfección que es muy atractivo. Los componentes se desgastan, entonces un equipo no va a sonar igual ayer que hoy que mañana, ¿no? Entonces, no deja de tener eh, cierta mística, ¿no? Que claro, o sea, son procesos irrepetibles y eso también forma parte de una cultura sonora muy atractiva, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Claro, claro. Sí, pero como siempre digo, yo suelo decir un asunto, ¿no? El análogo del digital son diferentes, pero yo no Claro. me atrevo a decir nunca que uno sea mejor que el otro. Sí, sí, cada uno encuentra su camino en donde mejor crea conveniente, ¿no? Eso es así. Hay gente que trabaja en análogo, o sea, puramente en analógico, puramente digital. Ujú. La gran mayoría creo que trabajan de forma híbrida. Y nada, bueno, cada quien encuentra su camino y es totalmente válido. Claro. Ahora, tú mismo desde ese punto de vista, Marce, cuéntanos en el hipotético caso de utilizar tu equipo analógico o tu plugin digital, siendo de alguna manera el casi el mismo proceso, digamos, pues lo que más o menos se trata de lograr. ¿En qué momentos tú decidirías utilizar el hardware y en qué momento decidirías mejor utilizar el plugin? Am, Sé que la pregunta es pues, muy sí, subjetiva, ¿no? Sí, sí, sí. de hecho lo entiendo porque pues va a depender de lo que estés trabajando, de lo que vayas a masterizar o a trabajar en sí, Claro. pero eh, si pudiéramos de pronto establecer de alguna manera para ciertos géneros o para ciertos colores de mezclas que trabajes. A ver, esto es una sensación muy personal, pero que a la vez he notado que está bastante generalizada en el mundo de la producción cuando ya tienen la chance de poder elegir, porque obviamente la gran mayoría, cuando comenzamos, obviamente tenemos la herramienta digital de primera mano. Difícilmente vamos a poder comparar o elegir con alguna herramienta analógica. Claro, Ahora, cuando ya tienes esa posibilidad de elegir
y es lo que muchas veces hablé con varios colegas. Claro, el mundo analógico todavía sigue siendo el rey en la parte de la producción y grabación, Mm, ¿no? Entonces, difícilmente alguien que tenga la posibilidad de elegir va a elegir un preamplificador digital o un emulador de preamplificador digital sobre un preamplificador analógico de, bueno, de varias marcas, ¿no? ujú. Difícilmente en la parte de producción y grabación noto que haya, eh, que haya mucha, eh, que exista esta preferencia sobre lo digital, ¿no? Y tiene sentido porque no deja de ser una cosa orgánica, no deja de ser una cosa del momento, de cómo te gusta que suene cierto instrumento o el preamplificador va a terminar sumando cierta coloratura a lo que tú quieres capturar, Claro. ¿no? Entonces, ahí yo creo que es, es un mercado todavía muy sólido en el mundo analógico. Y por eso en este momento, si algún momento Borealis resurge en el tema hardware, el, el primero elemento que voy a tener o que quiero tener y que lo estoy planificando es un preamplificador, ¿no? Porque creo que ahí sí todavía hay un nicho tanto comercialmente, pero también de estética y producción. Ahora, pasas la grabación y sinceramente cada vez noto que la gente prefiere el tema digital. Te da muchas alternativas, muchas posibilidades, es muy flexible para todo lo que tú quieres lograr. Claro que sí. En ese sentido, sí, es la versatilidad, es lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? Es la flexibilidad que tiene el ámbito digital, ¿no? Obviamente, mira hacia donde tú vas, ¿no? Es complicado, pues, para mucha gente tener el equipo analógico, porque obviamente sabemos que siempre el equipo analógico va a ser muchísimo más caro que el software y, y es difícil acceder a tener uno, dos o tres procesadores dentro del entorno en el que trabajamos, ¿no es cierto? Mucho menos llegar a tener 10, 20, 30 o 50 procesadores analógicos es complicado en el costo, en la conexión, en el mantenimiento, bueno, hay una cantidad de factores que lo van haciendo cada vez más complejo. En cambio, en el ámbito plugins, yo creo que todos de alguna forma inevitablemente caemos en la pluginitis, esto de llenarnos de un montón de plugins, de probar uno, de probar otro, de siempre encontrarle el gusto al uno, después al otro, de alguna manera tenemos como modas, ¿no? Tenemos una época en la que nos gusta mucho utilizar un plugin, después descubrimos otro que nos gusta más y nos pasamos a ese otro. Y existe esta posibilidad de alguna forma darle un cierto color distinto a todos los trabajos que hacemos gracias a esta versatilidad que nos da la libre o digamos el fácil acceso a la herramienta digital. Entonces, me parece que es una buena comparativa, como tú lo planteas, y de hecho tienes toda la razón, en el ámbito grabación, producción es donde más entra a jugar esto un papel como más importante, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, creo yo, como te dije desde el principio, creo que no hay uno mejor que el otro, sino momentos diferentes de pronto hacer esta elección de la que estábamos hablando. Ahora, Marce, cuéntanos, para seguir un poquito en esta especie de comparativa entre analógico y digital que yo sé que a la gente le intriga mucho saber de este tipo de cosas. ¿Qué crees tú desde tu perspectiva que fue lo más difícil de pronto, o que es lo más difícil de lograr llevar hacia el mundo digital desde el mundo analógico?
no sé, el rango dinámico, la distorsión, la cantidad de la coloración, qué sé yo. ¿Qué crees tú que es de pronto como que lo complicado en este sentido? La imperfección, ¿no? Para mí esa es la gran clave del asunto. La imperfección del mundo analógico es lo que en realidad muchas veces lo asumimos subjetivamente como lo que nos gusta del equipo. El equipo analógico tiene mucha imperfección en muchas etapas. Ujú. Por ejemplo, si tú trabajas con un par de canales, un equipo de estéreo, el canal L no es exactamente igual al canal R, por más que tengan los mismos componentes. Hay Exacto. procesos de inducción entre un canal y otro. Hay eh, los componentes no son, no son exactos uno versus el otro. Eh, y ojo con esto, porque muchas veces, y por eso también en el mundo analógico, para los que estén más involucrados, vas a encontrar este tipo de oferta comercial que te dicen, estos son pareados, incluso en los micrófonos, ¿no? Te Ujú. dicen, este es el par de este, porque han tratado de lograr que el match sea lo más perfecto posible, no igual, lo más parecido posible, porque han usado una misma tira de capacitores, una misma tira de condensadores, de resistencias, una misma marca. Entonces, cuando tú vas variando elementos, obviamente un equipo no suena igual al otro, ni un canal suena igual al otro. Eh, Hay gente que busca modelos de un año específico porque suena distinto al modelo nuevo, ¿no? Entonces, hay una imperfección en el medio que no deja de ser, insisto, atractiva, no solamente por este tema nostálgico, romántico del equipo analógico, sino por un tema funcional, Claro. porque agrega una distorsión, agrega un ruido, agrega una coloración, agrega una imperfección en el procesamiento como tal. Entonces, para mí lo difícil del mundo digital, porque en el mundo digital tienes todo bajo control, o sea, Claro. lo tienes totalmente controlado. Entonces, muchas veces las emulaciones, no muchas veces, las emulaciones en plugin lo que tratan de hacer es eso, rescatar las imperfecciones. Por eso te ofrecen ruido, agregar un hum, agregar un noise, ¿no? Estos emuladores de cintas, de equipos vintage, etcétera, te ofrecen esas opciones, ¿no? De emular la imperfección, ¿no? Entonces, para mí ese es ha sido el gran reto, de tratar de rescatar Ujú. esas imperfecciones. Claro. Los equipos analógicos tienen personalidad, de alguna Claro. manera. Sí. Esa debe ser la diferencia de los plugins, son todos más cuadraditos, más repetidos. Pasa mucho eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras ya está también en la creatividad que tenga la persona que los utiliza para tratar de lograr este tipo de cosas de una manera u otra, ya Claro. de pronto no en el sentido de que el mismo plugin le pueda dar esa personalidad a la que tú hablas en los equipos analógicos, sino encontrar esa personalidad del sonido que uno quiere, por ejemplo, combinar plugins, ¿no es cierto? O sea, Claro, utilizar uno claro. detrás de otro o utilizarlos en paralelo en ciertas ocasiones, sumarlos. Bueno, hay miles de opciones que se pueden detrás de esto, ¿no? Marcelo, bueno, dejemos de hablar un poquito ya de este tema de lo analógico y pasémonos ahora sí más al punto digital. Em, bueno, cuéntanos qué ofrece específicamente los plugins que tú has desarrollado y no sé si nos puedes mostrar un poco y contarnos de qué se tratan para que los podamos conocer. Claro, sí, sí. Eh, Voy a compartir la web. A ver, voy a ir
al inicial, al básico, al gratuito. Bueno, es un ecualizador, eh, entre comillas, bastante básico. Está eh, desarrollado en función del clásico ecualizador Baxandall de los años 50. Tiene un par de controles para baja frecuencia, un par de controles para alta frecuencia, es decir, puedes controlar la ganancia para incrementar, atenuar, y el control de frecuencia, ¿no? Tanto para bajos como para agudos. Ahí tienes el low gain, low frequency, el high gain, high frequency. Tiene un expansor estéreo y tiene un par de opciones. Acá le llamo analog a esta opción y color a la segunda opción. Okay. Por un lado, lo que traté de hacer es emular la curva Baxandall, que es una curva muy sutil, muy musical. Está pensado para procesar el mix bus en el mastering o procesar grupos completos. Entonces, va por ahí su finalidad. Okay. Aunque Una obviamente aclaración, Marcelo, ¿nos podrías explicar para la gente que pronto no lo tienen muy claro? Porque suele haber, me preguntan a mí muchas veces los estudiantes, ¿qué se diferencia un shelf de un backsandal? en el tipo de curva, el tipo de curva, en realidad, ¿no? El shelving es, por decir algo, por darle alguna definición más coloquial, así, más básica, es un filtro muy preciso, muy, muy brusco en su actuar, brusco entre comillas, es decir, a partir de la frecuencia que tú indicas, por ejemplo, 400 Hz para abajo, ya tienes un incremento grande o tienes el incremento que tú quieres darle, ¿no? Entonces, tiene esa particularidad de de ser una curva más fría, llamémosle así con un término subjetivo. El Baxandall es un shelving, sigue siendo una curva shelving, pero su particularidad es que tiene una curva mucho más suavizada, un pronunciamiento de la curva mucho más sutil, de tal forma que eh, varios, eh, tarda varias frecuencias en llegar al punto máximo donde tú has seteado la ganancia, ¿no? Entonces, vas a tener una curva que en el mundo de la música, de la producción musical, se conoce como una curva más agradable, más musical, más suave, no tan agresiva como un tradicional shell. Excelente. Esa es básicamente la gran diferencia, ¿no? Perfecto, clarísimo queda. El, y acá en particularmente ya en esta emulación que viene del mundo del hardware, eh, traté de realizar un par de cosas. La primera es que cuando tú habilitas la función que ven acá, analog, realiza un par de procesos. El primero es entremezclar el canal L con el R. Esto se conoce como crosstalk, es decir, entrelazar los dos canales. Y creo que ahí el símbolo de esos dos círculos entrelazados es bastante Claro. visual a lo que trato de enfocar, ¿no? Entonces, emula esa imperfección, ese crosstalk, esa inducción entre canales que puede haber en un equipo analógico. Claro. Aparte, coloca un filtro pasa altos, entonces también te da un juego interesante para que tú puedas combinar con el incremento o atenuación del low frequency. Ok. ¿Agrega ruido? No, no, simplemente agrega esta, Ujú. esta inducción, ¿no? Perfecto. El que sí agrega color
distorsión, ruido, es el botón que dice Color. Perfecto. Ese sí agrega componentes armónicos, componentes de ruido en el circuito, ¿no? Ujú. Entonces, aparte aplica un filtro pasabajos para evitar que esa distorsión se vaya a frecuencias inaudibles muy altas y que después te generen aliasing, Ok, ¿no? Entonces, hay un tratamiento más allá del tema de la distorsión. Es una distorsión particular que eventualmente no va a funcionar con todas las señales. Y ojo, que no va a funcionar en todos los niveles de la señal. O sea, si tú mandas un nivel bajo al plugin, eh, la opción de color prácticamente no va a estar funcionando. ah, Y si interesante tú le saber. mandas una señal muy excesiva, vas a tener una coloración que no va a ser muy agradable. Va a ser una distorsión más dura, ¿no? Entonces, Ok, lo propio, trato de, eh, en el mundo analógico, no es lo mismo mandar una señal a un nivel bajo que a un nivel alto. El equipo va a claro, comportarse de forma distinta. claro, Entonces, claro. lo propio, Al- estoy tratando de llevar ese comportamiento al plugin. Y en el propio manual, perdón, lo indico. Idealmente, si tú llegas unos menos 20 a menos 15 lufs bueno, lufs, entre menos 20 y menos 15, puedes llegar a sacar el mayor provecho a esa opción. Pero si tú vas más allá de eso, la distorsión no es tan agradable y si tú vas por debajo, no vas a sentirlo. no se siente. Excelente. Claro, igual que en el mundo analógico, ¿no? Que a mayor amplitud, pues las crestas es lo que más se va recortando y se Exacto, distorsiona. Que de eso se trata, distorsionar es cambiarle la forma a la onda, básicamente. exacto. Y bueno, acá la gran ventaja es que en el mundo digital, como tienes mayor precisión, acá sí me salí del clásico hardware, ¿no? O sea, lo ajusté en función a gusto, en función a lo que veía conveniente, en función al criterio de los que fueron beta testers, ¿no? Tú vas a recordar que en la primera versión del BUSEQ, esta opción estaba con el color muy exagerado, ¿no? Entonces al final tuve que bajarle un poco, eso en función al criterio subjetivo de la gente. Perfecto. Hay que resaltar algo importantísimo acá para todos los que nos están viendo. Este plugin es gratuito, así que todos pueden entrar y descargarlo ahora mismo en la página de borealis-audio.com, ¿no? Exacto. Totalmente gratuito, lo va a seguir siendo. Es una especie de carta de presentación también de la marca, ¿no? Claro, me parece que ya lo han descargado algunos de lo que sé. Creo que Sixto lo descargó, Juan Carlos también. ¿Nos pueden contar ustedes qué han sentido al usar este plugin? ¿Quién empieza? Sixto, ¿nos puedes contar tú? Sí, sí. Bueno, bueno, pues sí, 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 ¿me escuchan o no? Sí, sí, te estamos escuchando. Buenos días con todos. Pues muchas gracias, Marcelo. Felicidades igualmente para estos nuevos juguetes que nos ayudan prácticamente a desarrollar nuestro trabajo cada vez, ¿no? Cada vez más Gracias. mezclando nuevas cosas y qué chévere tener tu producto ya en mi DAO también. Y bueno, sí, sí, realmente. Me ha sorprendido bastante la parte del botoncito que me dijiste, justamente el análogo, que mezcla esas dos partes de los canales y pues te da como un, no sé, le sentí como un espectro más profundo, no sé, Exacto. como que te realza un poquito más las frecuencias bajas y también las agudas, ¿no? Eso es lo que sentí en un mix bueno, que lo hice y lo puse en el bus justamente. Y justamente mi pregunta también es, ¿esto se lo puede utilizar también en un trap, por ejemplo, en una guitarra, en un bombo, o necesariamente tiene que ser en un bus? Esa sería mi pregunta también, Marcelo. Perfecto. Exactamente. Bueno, está pensado para canales estéreo. O sea, puedes usarlo en un track mono, pero obviamente
el width y el análogo no te van a funcionar, no van a hacer nada, Claro, porque no tienen otro canal de comparación de referencia para hacer ese trabajo, ¿no? exactamente. Bueno, esa era mi inquietud y bueno, nuevamente felicidades, a mí me encantó, realmente. Y bueno, Gracias. me apunto por las... Buenísimo. Sí, Por la suite completa, chévere. ex- Y ojo que acuérdense que todos los estudiantes de clave digital les cuesta el 50%, ¿no? muy Así bien. que nos cuentan y ahí les va a mitad de precio. Ya me apunto seguro. Buenísimo. Chévere. Gracias, Sixto. Chévere. A ver, Juan Carlos, que nos querías contar también. Hola, hola. Sí, nada, felicitarle también a Marcelo por el trabajo impresionante, de verdad. Me ha parecido buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo desde el punto de el primer día que lo conecté en el bus, eh, es de los plugins que he notado que hace algo. Ya, pack. Mm, Y hacía algo. Lo que habéis dicho del análogo, pues me parece que se siente muy bien, muy... Hay algo que no sé cómo explicarlo, pero te hace ese toque pack en toda la mezcla. Y me gusta muchísimo también los graves que, cuando subes graves, te da unos graves muy redonditos, muy agradables, igual que también subiendo en high, ¿no? Pero en graves me quedó ahí toda la mezcla como muy redondita y bueno, lo he hecho para unas mezclas que estoy haciendo y les he metido ese, vamos, rapidísimamente. Me ha parecido buenísimo. Lo del análogo y los graves yo es lo que me ha quedado súper sorprendido y lo que os digo, desde el primer momento que lo conecté, me sorprendió. ¡Pac! Cosa que en otras emulaciones no he sentido. He sentido la emulación de tal, y bueno, pues me quedaba un poco como frío, ¿no? Vale, será la emulación, pero aquí he notado algo, y es ese análogo y esos graves redonditos y buenísimos. Y me los pillo ya. Me cojo toda la suite. Así que eh, Buenísimo. para hacer ese 50% que comentáis, ¿dónde se manda? ¿A clave digital o...? Porque he visto que en la página también lo tenéis, ¿no? Eh, ya comentaré en breve esa parte. Vale, vale, Sí, sí. vale. Gracias. Pues Chévere, Juan muchas... Carlos. Marcelo, buenísimo. Ha sido, o sea que no sé si serán los primeros de Latinoamérica, pero creo que van a dar mucho de que hablar estos plugins por todos lados. Así que a continuar con ello. Gracias. Gracias, Juan Nada, Carlos. Perfecto. Con buenísimo. esos graves queda más contento Juan Carlos, el que es Mr. Kick. Exacto, exacto. Ahora sí que encuentro el kit redondo, redondo. Sí. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Perfecto. Ok, a ver, José Montiel en el chat también nos dice que lo ha probado y está juntando para comprarse la suite completa. Gracias, José, desde México. Te mandamos un abrazo hasta allá. Bueno, sigamos revisando Dale. los plugins, Marce. Bueno, el resto de los procesadores eh, parten del BUSEQ. Entonces, básicamente son eh, el BUSEQ, pero expandidos en las funciones. Entonces, por ejemplo, el tucuy en quechua significa completo. Mira. Entonces, viene a ser el BUSEQ, pero expandido en todas las funciones que ya les he mencionado. Primero, no solamente tienes los filtros en general shell-beans que podemos encontrar eh, o que tienes o que puedes tener en el BUSEQ, sino que tienes 3 filtros tipo Bell y todos estos ya vienen con la opción de controlar el Q. Tienes los filtros, tanto el pasabajos como el pasaltos, ya tienes la opción de tener el control sobre ellos y además tienes el control de Q, lo cual te permite generar curvas resonantes tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia, ¿no? Claro. Entonces, acá tú ya tienes el control de la curva prácticamente completa. Ya Entonces, es tú ya la full. puedes controlar en función a tus necesidades.
A Full diferencia del BUSEQ, paramétrico este. claro, este ya es full paramétrico. Ujú. Y Ok. las funciones, Perdón, Marcelo, antes de sí, que avances, quisiera que expliques, que nos cuentes un poquito qué es esto de la curva resonante, porque hay, a veces hay gente que de pronto esto no lo tiene claro. Si nos puedes ya, contar de qué se trata esto. sí. A ver, cuando tú aplicas un filtro, vas a recortar las frecuencias, pero obviamente estás recortando las frecuencias a partir de cierto punto y con una cierta pendiente. ¿Cómo se puede apreciar en el dibujito que está acá arriba, ¿no? O sea, a partir de cierta frecuencia empiezas a hacer un recorte y tienes una pendiente. Ahora, cuando tú modificas el Q de este filtro, lo que vas a hacer es generar en la frecuencia que tú has establecido, en la frecuencia que tú estás determinando de corte, puedes generar un incremento en esa señal. Es decir, recorta, pero en ese punto de frecuencia realizas un incremento de 2, 3, 4, 6 decibeles en función al valor del Q y luego tienes un comportamiento plano, ya no actúa el filtro, ¿no? Entonces generas que esa frecuencia resuene, se incremente. Entonces, si tu filtro está seteado en 30 Hz, vas a tener un recorte por debajo de los 30, por encima de los 30 vas a mantenerlo plano, pero en los 30 Hz vas a generar un incremento significativo. Vas a hacer resonar en esa frecuencia. Lo cual es muy atractivo si tú quieres filtrar, pero no perder pegada, no perder el punch. O incluso incrementar el punch, tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia. Perfecto. Muy bien explicado, Marce. Muchas gracias. Con gusto. Tienes en este caso ya tienes la opción de input, tienes la opción de output, cosa que no tienes en el BUSEQ. La opción de analog, que lo tienes en el BUSEQ, en este caso tienes un control de nivel. Entonces puedes jugar con el valor de crosstalk, con el valor de esta inducción entre canales, lo cual es una ventaja porque por ahí eventualmente te gusta lo que está haciendo el proceso, pero quieres que sea más útil o quieres que sea más notorio. Lo propio en color te da la misma distorsión, es el mismo código, es el mismo procesamiento que el BUSEQ, pero en este caso ya tienes un control de ganancia para ese efecto. Entonces puedes jugar con darle más o menos. Y finalmente tienes también la opción del width, con la salvedad que acá tienes la opción de apagarlo o encenderlo, y tienes un filtro para las frecuencias bajas, es decir, que puedes hacer que la parte baja no se expanda, solo se expanda la parte media y aguda, que eso también a veces es muy Claro. requerido por los productores, ¿no? Digamos que esto es como muy cercano a lo que hace el mid-side, el procesamiento mid-side, ¿no? En los otros plugins que tienen este control de Sí, mid-side. exacto. Solamente que en este caso estás haciendo que este side, esta apertura estéreo solamente se dé en medias y altas frecuencias si tú activas el filtro. Claro. Excelente, excelente función esa. Entonces el TUCUI es básicamente el BUSEQ, pero insisto, expandido. O sea, ya con todas con mayor control sobre el procesamiento de la señal. Claro, este es el papá del otro. Como dice, Marce, Básicamente. tenemos un par de preguntitas Sí, interesantes sí. en Facebook. Quienes nos están viendo, Bruce Zurita, saludos, te mandamos, Bruce. Tiene la duda de que si le están funcionando, que si pueden funcionar en Pro Tools estos, o sea, si tienes la AX, mejor dicho. Eh, Hablemos de eso. espero que sea pronto, todavía no. Lamentablemente, el tema de Avid es un trámite que hay que hacer con ellos. Es un trámite bastante largo y burocrático. No sé, sinceramente, cuánto tiempo me tome
pero espero que sea pronto. No me atrevo a decir una fecha, pero van a ser varios meses, me imagino. Esperemos que llegue pronto, sí. Y Jorge Padilla nos pregunta que si los plugins son compatibles con la arquitectura M1 de Mac. Sí, sí. Están para descargarse tanto Intel como M1. En M1, sí, no, pero, precisamente Sixto trabaja con la M1, ¿cierto, Sí, Sixto? sí, Tú tienes sí, una sí. con procesador M1 y te Ah, va perfecto. sí, muy bien. Excelente, listo. Muchas gracias. Continuemos, Marce. Esas dos preguntas teníamos por acá. Ya si hay alguna otra, te la hago, te la paso. Bárbaro. Bueno, el otro proceso es un Pultec, pero bueno, a grandes rasgos tú puedes apreciar que tiene la configuración de un Pultec. Los procesos de abajo son los mismos que ya hemos estado hablando, analog, color. En este caso tienes un range para aumentar el incremento de atenuación o de ganancia de los filtros. Pero acá hay que hacer una aclaración muy importante. Este Pultec no funciona como los Pultecs tradicionales. El, es, es un poco difícil de explicar el funcionamiento de los Pultecs tradicionales. Esto daría como para una charla entera, pero es bastante particular porque principalmente, tal vez la gran diferencia, es que cuando tú haces el juego del incremento y atenuación de baja frecuencia, haces ese juego y lo que hace el Pultec es incrementarte baja frecuencia, atenuar baja frecuencia, pero la frecuencia de ambos no coincide, entonces te genera un incremento y te genera una caída, una pequeña caída, una pancita, como le dicen Es igual una coloquialmente, ¿no? curva, ¿no? Parecido al filtro resonante del que hablábamos antes. Eh, más o menos, va por ahí, pero efectivamente te genera un incremento, luego te genera una caída y luego retoma Otra vez sube, sí. la parte plana. Entonces, cuando tú haces este juego en los Pultecs tradicionales, las frecuencias de acá no coinciden. Claro. Eh, por ejemplo, hice varias mediciones y en los Pultecs tradicionales, cuando tú haces el juego de estas dos perillas y está seteado en 20 Hz en el Pultec, la panza se está generando aproximadamente unos 250 Hz. O sea, no tiene nada que ver las frecuencias que figuran acá con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo establecieron estas frecuencias en su momento? Todavía no lo tengo claro. Las que marcan los Pultecs tradicionales, ¿ya? En cambio acá, lo que hice fue que cuando tú incrementas y atenúas, la frecuencia de caída de la curva coincide efectivamente con la frecuencia que tú puedes apreciar marcado en el chasis, en la imagen, ¿no? Entonces, si tú haces el juego y lo tienes seteado en 150 Hz, la caída va a estar en 150 Hz. Bueno, 151, 149, pero va a estar ahí. Entonces, esa es una gran diferencia. Realmente no es un Pultec, insisto, tradicional. Realmente tiene otra. Las perillas es lo mismo, el comportamiento es el mismo, es similar, pero no lo van a poder comparar con otro, ¿no? Entonces, esa es una diferencia bastante importante. Y obviamente las perillas de abajo, las funciones que ya hemos comentado. Además que tienes muchas más frecuencias para seleccionar acá, ¿no? Los Pultec regularmente llegan hasta 120. Sí, tienen
4 o 5 frecuencias y obviamente, insisto, es difícil ubicarse en la Sí. nomenclatura que manejan, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y lo otro, bueno, análogo, color, el width. Lo mismo. Esto que tienes range acá, ¿qué es? Son curvas muy sutiles, muy pensadas incluso para el mastering. Ujú. Los cambios pueden llegar a 2 decibeles, 3 decibeles, llevando la perilla al máximo. Entonces, a veces puede que no sea muy, muy notorio o quede corto. En ese caso, tienes una perilla de range para amplificar por 2 el incremento o el decaimiento y de esa forma poder tener un ecualizador más flexible, incluso para algún track suelto. Ya, ok. Esto, perdón que me perdí un poquito aquí. ¿Esto es aplicable a la amplitud de la ganancia o al A la ancho de banda? amplitud de la ganancia, Ah, ¿no? perfecto. Ya sea para incrementar o para atenuar. Excelente. Listo. Y finalmente, el último es AIPU, que significa borroso. Ujú. Es la perilla color, pero llevada a la expresión más flexible que puedas tener. Muy Entonces, deslizada. es la distorsión que se está generando en los otros equipos, o perdón, en los otros plugins, pero ya puedes tener un control mucho más, un control mucho más amplio. Primero, tienes la opción de tener 5 tipos de distorsiones. Por si acaso, en los otros plugins, la distorsión que estoy manejando es la primera, el grunge. Pero acá tú vas a poder elegir entre 5 tipos de distorsiones. Ujú. Tienes la opción de saturar más o saturar menos con un drive. Puedes hacer un dry wet. Tienes medidores. Y en la parte de abajo tienes filtros. High pass filter, low pass filter. Tienes el back sandal del BUSEQ. Esos filtros te van a permitir ecualizar la distorsión o ecualizar previa distorsión, ¿no? Entonces tú puedes colocar los filtros pre o post distorsión, pre o post, y los puedes apagar o encender, ¿no? Entonces te da una flexibilidad que puede ir más allá del mix bus o del master, ¿no? Claro. Te da la flexibilidad de poder distorsionar un poco para generar cierta coloratura o distorsionar excesivamente y sumarlo en paralelo para tener algún comportamiento particular, ¿no? Entonces, puedes ecualizar la distorsión, es decir, has distorsionado, te gusta, pero quedó muy aguda, entonces puedes ecualizar la distorsión. Dentro O, del... o por ahí tú quieres ecualizar, es decir, hacer tal vez, no quiero distorsionar las frecuencias bajas, entonces aplicas un filtro y distorsionas después, ¿no? Entonces, Claro. tienes una flexibilidad mucho mayor en el grado del color que quieres lograr. Ok. Una pregunta me surge acá, Marcelo. ¿Esta distorsión en los otros plugins tienes la posibilidad de ponerla en pre o post? No, no, nada. Te Y en tu viene, equipo está funcionando. ¿Está en el- post? está en post. Ok. O sea, O tu sea, eso distorsión, o quiere sea, tú, decir que con este, perdón, esto quiere decir que con este plugin, por ejemplo, podríamos desactivar la distorsión de los otros plugins y utilizarlo en conjunto en pre o post como nosotros lo queramos poner. exacto, ¿no? O sea, Ok. si tú tienes, digamos, toda la suite, entonces puedes colocar 3 o 4 de estos plugins Ujú. y habilitar o deshabilitar el proceso que más te gusta y bueno, esa es la ventaja de la suite, ¿no? Que, Exacto. que deshabilitas el color por ejemplo, del Tukuy, Ujú. lo sumas al AIPU y tienes toda la paleta de colores que podrías sacarla, ¿no? Claro, muchísimo más completo.
Excelente. Tenemos una pregunta acá de Manuel López de Colombia. Nos pregunta Marcelos en el chat si son compatibles con Studio One. Sí, sí. Hasta ahora han podido correr en todos los DAOs que, que se hicieron tanto la prueba como ya varios que compraron. Entonces, por lo menos lo que yo tengo registrado es que ha corrido en Reaper, Cubase, Studio One, Logic. En Digital Performer también los hice correr yo y funcionaron perfectamente. En Studio One también lo usé, en Logic. Studio One, todo. Y hay gente que los ha hecho correr en Pro Tools usando un patch de VST, ¿no? En Harrison nos dice Jerry González que también los tiene. Jerry nos dice que en el Harrison funciona genial. En el Harrison Perfecto, Mixbox. claro. Sí, Vos, no hubo quejas ni problemas en cuanto al DAO. sí, funcionan muy bien con cualquier DAO y la instalación es muy fácil, no tiene ningún problema. Ademir Marzán nos deja un comentario interesante acá. Dice, he probado los plugins y son una locura, en especial con las bajas frecuencias. Lo estoy utilizando en el 99% de mis mezclas. Otro punto importante es el bajo consumo de recursos, apuntado a adquirir el bundle completo. Ese es un punto, Marce. A ver, cuéntanos de eso. Gran punto, y vale la pena mencionar al respecto. Efectivamente, el tema del consumo es un tema muy complicado de manejar. Y pasa lo siguiente. Cuando tú estás programando estos plugins, hay una parte que tú programas que se conoce como el backend, que es el tema del DCP. O sea, lo que hace internamente el plugin. ¿Ya? Hay una parte del backend que no suele ser muy costoso computacionalmente, a menos que obviamente uses algún filtro FIR o algún filtro muy especial. Pero después el cómputo es bastante sencillo porque tienes que sumar, restar, multiplicar o dividir las muestras. No tienes que, obviamente, tienes que saber cómo aplicarlo, pero más allá de esas 4 operaciones básicas con las muestras, no vas a hacer. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, tú tienes el front-end, lo que le dicen a toda esta parte visual de GUI, de la interacción que va a tener el usuario con el plugin. Y esta parte de GUI conlleva también una programación, porque generalmente tú programas sobre un lienzo blanco. Tú programas hay un lienzo y sobre eso tú tienes que construir la programación visual. Entonces hay muchos plugins que rellenan el código. O sea, porque tú tienes que decirle, ya voy a dibujar una línea, entonces tú tienes que habilitar el color negro, dibujar la línea, luego habilitar el color blanco, escribir el nombre, luego habilitar el color gris, o sea, tienes que ir llenando de código la parte visual. Y eso en el fondo empieza a consumirte recursos. Porque tú abres un plugin y lo que va a empezar a hacer el código es leer línea por línea para ir dibujando. Entonces eso pasa mucho con los meters o con los analizadores de espectro, con varias herramientas, ¿no? Obviamente eso termina consumiéndote en cuanto a recursos y en cuanto a programación, porque tú empiezas a programar todos, o sea, estás programando toda la gráfica, ¿no? Entonces eso obviamente es un consumo que dependiendo cómo lo hagas puede ser muy fuerte. Claro. Lo que yo hice fue no programar nada en el Paint, que es donde si alguien entiende de la parte de programación, en el Paint, ahí tú tienes que ir pintando el código, pintando la gráfica. Entonces yo no usé nada. Lo que hice fue cargar imágenes. Entonces te carga una imagen y todo lo hice sobre la imagen.
todas las letras, todo, o sea, es simplemente una imagen superpuesta. Las perillas, los knobs, los botones son imágenes. Entonces, lo que yo hago es que el usuario mueva imágenes, no mueva código. Eso me facilitó mucho en cuanto a apuntar a que sean con un consumo bastante bajo. El único que eventualmente puede generarse algo de consumo un poquito mayor es justamente el AIPU, que tiene el meter. Efectivamente, el meter es el único que tiene este código que tengo que ir pintando a medida que va pasando la señal, ¿no? Entonces, si hay una señal baja, tengo que pintarlo con un nivel bajo. Si viene una señal alta, tengo que pintarlo con un nivel alto. Es el único que va pintándose a medida que transcurre el audio. Pero el resto no tiene esa situación, ¿no? Excelente. Qué bueno, muy buena la explicación. La moraleja, un plugin entre más bonito es, más recursos consume. Suele ser así, suele ser así. Entre más complejo los dibujitos y más bonita la interfaz y estos que tienen hasta los tornillitos y todo este poco de cosas que se mueven, las agujitas, todo. Entre más baila el plugin, más recursos consume. Ténganlo en presente. De hecho, hay algunos plugins que en la versión AU en Logic, más que todo, yo he visto esto, los plugins de Apple, algunos tienen la interfase bonita y tienes la forma de simplificar la interfase y es puros sliders súper simples, ¿no? Para que consuman. Exacto. Y me imagino que a varios les pasa, a mí también me pasa, que cuando tienes muy cargada la sesión, está corriendo normal, y cuando abres un plugin y aparece la parte visual, empiezas a tener problemas, ¿Sí? ¿no? Porque estás consumiendo recursos visuales del proceso, tanto de la computadora como del plugin, ¿no? Claro, claro que sí, así pasa. Uno cierra los plugins y empieza a funcionar. A funcionar mejor. Claro. Sixto nos cuenta que en Digital Performer 10 que él usa y en Reaper también le han funcionado muy bien los plugins. Raimundo te hace una pregunta que al final, ¿cuál terminas usando más de todos los plugins? Si tienes alguno favorito, me imagino que es hacia dónde va la pregunta. Ah, claro. Sí, yo ya más o menos la respondí. Yo tengo habilitado el AIPU y el TUCUI en mi cadena. Porque con el AIPU puedo controlar la distorsión de la mejor forma y con el TUCUI lo propio. O sea, puedo hacer lo mismo que hacen un poco los otros dos. Y obviamente el Pultec también lo uso como cuando siento que necesito la curva Pultec en baja frecuencia. Y lograrla de una forma más rápida. Entonces, tengo esos tres como ya cargados en mi cadena. Casi, bueno, no casi, pero digamos que el que menos uso es el Pultec. Y con los otros dos ya tengo todo el control, ¿no? Obviamente en el TUCUI tengo apagado la opción de color para jugar con el AIPU. Eso. Perfecto. Juan Carlos Gómez, ¿tienes levantada la mano? Juan Carlos, cuéntanos, ¿tienes alguna una preguntilla que se me había ocurrido por ahí. Cuando tienes, por ejemplo, trabajando pues diferentes plugins de estos, ¿no? Y los tienes en diferentes instancias, si tú tienes activado la parte analog, sería bueno activársela en todos porque pues a la batería pues a lo mejor eso suma o realmente sería bueno solo hacérselo al plugin del Mixbooks, por ejemplo, o no influye para nada. Claro. Depende de lo que busques, ¿no? O sea, si realmente quieres distorsionar 2 o 3 etapas de la cadena y es lo que necesita la mezcla, adelante. Vale, yo es que, por ejemplo, pues lo he utilizado en una batería, el Pulte, ¿no? Lo probé con él. Y en el Mixbooks, pues también estaba conectado y el distorsionador, pues también lo tenía en una reverb. Entonces todo eso suma, ¿no? Suma como para poder... No es que
es mejor hacérselo solo a uno para que dé el toque y que los otros lo mantengan apagados, ¿no? O sea, que se puede mantener en todos y seguiría dando colores y cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, es como si tú tuvieses los equipos analógicos a mano y Vale. conectas 2 o 3 o 4, todos tienen su distorsión particular, entonces igual estás sumando todas las distorsiones, ¿no? Así lo había pensado también. Claro, ahora la ventaja acá de tener la opción de apagarlo es que es eso, es una gran ventaja porque eventualmente pueden estar todos encendidos si es que lo ves conveniente o pueden estar todos apagados si lo ves conveniente, ¿no? Opcional. Si quieres algo más, un accionar más limpio, entonces los apagas y ya tienes el control que necesitas limpio. O si quieres algo de suciedad en todo y mucho, enciendes a todos, ¿no? Bueno, más bien me refería al análogo. Sí, sí, Más sí, por eso, a la opción análogo. Vale, Entonces, vale. tú ecualizas y puedes haber ecualizado en varias etapas y si tú ves conveniente, enciendes color a todos o les apagas la opción color a todos. Pero Vale, eso vale. ya depende cómo va. Entendido. Bueno, la web está bastante sencilla de navegar. Dos opciones que están en la web y que me parece importantes destacarlas. Uno es el tema de descuento. Si tú estás estudiando o eres docente de cualquier instituto académico, ya sea presencial o virtual, ramas afines, sonido, audio, acústica. Obviamente esto está incluido para todos los alumnos de clave digital que hayan comprado algún curso. Tú puedes aplicar, simplemente tienes que mandar una imagen de respaldo de tu inscripción o de tu credencial como docente o estudiante y por email se te envía un código de descuento. Esa es una primera opción que tienes en la web. Y otro detalle en la web que también me ha parecido interesante y por eso, de cierta forma, Borealis siempre fue una marca artesanal, es que eventualmente, si alguien quisiera algún cambio puntual en alguno de los plugins, lo puede solicitar. Obviamente el costo va a estar asociado a cuál es el cambio que se requiere. Por ejemplo, alguien me dijo, me encantaría tener que el bus EQ tenga una perilla de output. Ah, perfecto, lo puedes solicitar y se te hará llegar una cotización específicamente para ti de esa modificación, ¿no? O por ahí alguien me dice, quisiera que el tucuy llegue hasta los más 20 decibeles, porque actualmente llega solamente hasta más 9, menos 9. Entonces, perfecto. Se hace la cotización y se puede incluir eso. O puede haber algún cambio en la interfaz gráfica, que tenga algún color particular, que incluya algún logotipo, alguna firma, etcétera. Obviamente esto hay que conversarlo, ¿no? Hay que conversarlo en cuanto a disponibilidad, tiempos, costos, pero no deja de ser para mí algo interesante, ¿no? Porque eventualmente alguien puede buscar o solicitar algo particular del plugin y está bueno que exista esta posibilidad. Bueno, Marcelo, excelente tu trabajo, muchas gracias. Sé que muchos vamos a probar y a sacarle el jugo bastante a esos plugins que has diseñado. Quedamos ansiosos por esta llegada del complemento de los dinámicos para tu suite. Y te mando un abrazo grande, hermano, un saludo. Y sigamos adelante con este tema. Ya sabes que cuentas con nosotros para apoyar en lo que podamos con el trabajo que haces y nada, pues sin más nos despedimos aquí. Gracias por el espacio, gracias por el espacio
para mí es igual muy importante esto y poder compartir. Y bueno, espero ahí su apoyo también en la web, en las redes, así Borealis también puede crecer y ofrecer mejores productos cada vez más, ¿no? Así que nada, gracias de nuevo por estar acá, por tomarse el tiempo de conversar un rato el sábado, escucharme y nada, estamos en contacto para cualquier cosa por acá.